¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Ya lo vieron, suena la campana. Comienza el poder de la historia con el profesor Peralta. Sí, el profesor mostraron la sala de clase y usted ya estaba en su puesto ahí. Yo llegué tempranito. Llega antes que los alumnos. Antes que nadie llegó a abrir. Esa es la vocación docente, profesor. Eso, el sacrificado gremio del magisterio. Esa le corre por las venas el magisterio. Sí. Bueno, saludo a los colegas que finalmente termina enero y sacan ya todas las responsabilidades en febrero de vacaciones. Y yo le tengo la manzana, profesor. Muchas gracias. Venga para acá. Y aquí ya está. Eso. Agradeciéndole, profesor, esta clase que se viene ahora. No, gracias a ustedes, chiquillos, chiquillas, por este todo, espacio. Todo el cariño que le mandan, profesor, en redes sociales. Me ha tocado ir a regiones también, mostrando el libro de Víctor Jara que sacamos acá. Y todas las personas le mandan muchos cariños, profesor. Gracias, fantástico. le agradecen esta educación pública que estamos haciendo acá. En este momento de televisión pública que estamos haciendo desde Vía X también, profesor. Así lo estiman la gente que lo saluda a usted. Buenísimo. Yo me pongo muy contento cuando a veces gente me hace comentarios sobre temas de historia de Chile y sobre todo cuando rescatan historias de sus familias o recuerdos y de cuestiones que estaban un poco perdidas. Entonces, eso es muy bonito. Es lindo, profesor. Sí. Saludar también a todas las personas que nos saludan en las calles. El otro día salimos a caminar, 38 grados de calor. Y las personas se nos acercaban y nos saludaban, profesor, y nos agradecían. Así muy que buena muchas gracias onda. por ese cariño. Es verdad. Porque siempre lo decía un profesor, la única manera de entender el presente, ¿no?, de proyectarnos como nación, es aprendiendo y comprendiendo y conociendo nuestro pasado. No hay otra, profesor. Así es. No queda otra. Así es un camino que puede ser muy útil. Sí. Muy útil y para algunas personas muy peligroso también. Por eso que siempre tienen a los cuando las cosas se repiten mañosamente. Ya sabemos para dónde va la cosa. Ya. Esto pasó alguna vez, así como, yo te tengo. Ya. Y a partir de eso, profesor, vamos a hacer un tema que está muy presente, tan presente que vamos a rescatar una declaración, ¿no?, del subsecretario Monsalve respecto de la delincuencia, pero puntualmente de las cárceles en Chile, cuando el subsecretario dice que en Chile no ocurre lo que ocurre en otros países, donde las cárceles son gobernadas por organizaciones criminales, ¿no? Varios operativos en simultáneo, dice, se realizaron durante este jueves en diversas cárceles del país. Entonces, el tema de la cárcel en Chile, el tema penitenciario en Chile, ¿dónde se radica? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es su germen? Correcto. ¿Cuándo se crea, ¿no?, una cárcel en Chile, profesor? Sí. Bueno, así como hemos conversado antes sobre el tema de la delincuencia o el crimen, que es, por así decirlo, una manifestación tan antigua como la humanidad, ¿no? El hecho de que se persiga o se reprima o se castigue ese tipo de conductas podríamos denominar antisociales, es igual de antiguo, ¿no? Podemos volver nuevamente a Caín y Abel, ¿no?, y el castigo de Dios. Bueno, ahí tendríamos como la primera pena, si se quiere, a partir de, digamos, de esa tradición. En el caso nuestro es lo mismo. Pero yo diría que hay una diferencia que es interesante de observar. Desde los inicios de nuestra historia, podríamos llamar letrada, ¿no?, de la llegada de los españoles y los antecedentes, incluso un poco previos a la llegada de los españoles a Chile, lo que se acostumbraba para combatir y castigar, ¿cierto?, el delito, no era la reclusión, no era la cárcel, sino que era el castigo, que no es lo mismo, ¿no? Mire, qué interesante. Era de otro modo. La sociedad tradicional utilizaba el castigo como una forma de, digamos, disciplinar a aquellos que se salían de norma y al mismo tiempo para servir de ejemplo al resto de la sociedad lo que les podía ocurrir en caso de que transgredieran la norma y como una reafirmación del poder de la autoridad. Y ese castigo, veíamos recién ahí el notario de Ancalao del siglo XIX, el notario de Ancalao, ese castigo iba desde unos azotes hasta que te cortaban la cabeza. Exacto. O te quemaban vivo también. Así es, así es. Como cumplía esta función, digamos, aleccionadora y, digámoslo, intimidante, ¿no?, hacia el resto de la población, el castigo debía ser público. A diferencia de lo que ocurre ahora, donde ha cambiado, digamos, el concepto y la práctica de cómo, digamos, se reprime el delito, en que ese tipo de situaciones
digamos, están fuera de los ojos de la sociedad. Ya. En esa época era público y se deseaba que fuera público. Y por eso se hacía en las plazas públicas, profesor. Exacto. ¿Dónde se hacían acá? Bueno, en el caso nuestro, cuando se funda la ciudad de Santiago y se diseña, ¿no?, la trama de las calles del centro de Santiago, el punto nuclear de donde parte la trama de la ciudad es la Plaza de Armas, ¿no?, que en esa época se llamaba Plaza Mayor. Ya. Y uno de los primeros elementos que se instalan Ya. en la plaza para justamente dar cuenta de la autoridad real es el denominado rollo o árbol de justicia. Ah, en las plazas públicas, la arma. Aquí estamos viendo Así es. ilustraciones de la... de Claro, cómo es habrá una sido ilustración ya hace de mucho tiempo. probablemente el siglo XIX. Siglo XIX. Claro, esto. Mira. claro. Ahí está, Ah, y aquí. claro, ahí está la catedral y a un lado ese era como la... Y en las plazas estaba eso, ¿no? Los símbolos de poder, ¿no? Efectivamente, la catedral, claro. la Real Audiencia. Eso es, claro. Todas las instituciones públicas, el cabildo, la audiencia, ¿no?, Palacio del Gobernador, la catedral, el comercio. Y Claro. al medio, el rollo el de Portal justicia. Fernández Concha. Claro, ese es posterior, pero hubo varios portales. Portal Sierra Bella, en Claro, fin, ya. Bulnes. Y, ¿Cómo se llama el arbolito este? El rollo o árbol de justicia. Ay, ahí eran los Ahí escarnios ahí públicos. se realizaban los castigos públicos y era una especie como de poste, ¿no?, o tronco levantado en el cual eran atados aquellos condenados Ya. a diversos castigos. Y eso fue hasta entrada incluso la República, ¿no? Hablábamos la semana pasada de un montonero ahí que fue Claro, o sea, decapitado. desaparece el rollo de justicia ya con la llegada de la República, pero sí se mantienen estas prácticas porque los cambios sociales son más lentos que los cambios políticos. Entonces, en el caso nuestro, el proceso de independencia, que es 1810-1820, estas prácticas van a persistir y recién a mediados del siglo XIX, 1840-1850, perdón, va a cambiar esta forma de ejercer la justicia del castigo a la reclusión. Y ahí estamos hablando de castigo severo, ¿no? Porque no solamente se fusilaba gente, sino que también después se descuartizaba gente. Claro, es que tiene que ver justamente con este gesto ejemplificador. Ya. Porque evidentemente los castigos eran proporcionales digamos, al delito, ¿no? Se le hacía lo mismo a todos. Entonces iba desde unos cuantos palos, ¿no?, Ya. o azotes, hasta efectivamente la horca o el decapitamiento. Tremendo, profesora. Y claro, y luego de que un sujeto, por supuesto, era ajusticiado, era descuartizado y sus miembros eran enviados para su exhibición pública a los lugares en que este sujeto habría cometido sus delitos, ¿no? Se iban de gira. Se iban de gira, claro, una cosa así. Para el escarnio de toda la población. Claro, ¿Quién eran los que estaban a cargo de estos tormentos? Eso profesor? es súper interesante porque una de las instituciones públicas que primero se instalan en Chile, además del rollo o junto con el rollo y la horca, ¿no?, ahí muy puestito, es el verdugo. Nosotros Ya. teníamos un verdugo institucionalizado, ¿no? ¿Y se llamaba así? Era el verdugo o ministro de justicia. Él aplicaba justicia, era la mano que aplicaba la pena, ¿no? O sea, era como un símbolo de homenaje. Así, ¿no? Era un símbolo de poder. De hecho, tenía- se le decía que era esclavo del rey, o sea, dependía directamente del monarca. Ah, Era tenía la poder, manifestación material del ejercicio de la violencia institucionalizada. Entonces, no era cualquier cosa. Chuta. Mira, es tan interesante que, por ejemplo, Era revisando... un 007. O sea, Tenía licencia para matar. Claro, eso es, para Claro. castigar y para matar, ¿no? Esta institución va a permanecer por largo tiempo porque llega con los primeros conquistadores, pero por ejemplo a mediados del siglo XVIII, en una investigación sobre el tema de la medicina en Chile, yo descubrí que el primer profesor de medicina en Chile, un tal doctor Nevina, a mediados del siglo XVIII, se le pagaban 40 pesos de sueldo de la época por ejercer esta función. Pero al verdugo, ¿Ya? que se llamaba Hortunceres, se le pagaban 60. Se le pagaba Más que al médico. Se le pagaba más por matar que por salvarlo. Exacto. Así que, bueno, ahí podemos ver que aún el verdugo era más efectivo que el médico, ¿no?, para resolver Oiga, estas cosas. Era tan importante el verdugo que cuenta la historia, que es verdad, ¿o no, profesor? Que hasta Pedro de Valdivia llegó con su verdugo personal. O sea, andaba con un verdugo. La persona que solía cumplir el rol de verdugo
En el caso de nuestros conquistadores era usual que fuera una persona de raza negra, ¿no? Llegaron algunas personas de raza negra. Ya. Porque si bien cumplía esta labor tan importante y que dependía de la corona y todo eso, el ser verdugo no era algo muy bonita. apetecido, ¿no? Muy importante. No y era todo. honorífico la cuestión. No, era una cosa ambigua porque era importante. Claro, tenía además que la exclusividad, supone, Te del uso de la agarraban mal violencia. parado y verdugo, se lo echaban No, también, claro. porque- Entonces solía ser un esclavo negro. Ya. Hay un testimonio de Alonso de Ercilla, en la Araucana, ¿no? Porque, a ver, estas penas, estos castigos debían ser infamantes. O sea, además de que la persona que transgredía la norma sufría, ¿no? En carne propia, una violencia, ¿cierto? Además sufría la pérdida de la honra. O sea, el castigo era infamante. Ya. Y bueno, Ercilla da cuenta de un castigo horroroso que es la ejecución de Caupolicán, ¿no? Arcilla estuvo ahí, lo vio con sus ojos. Ya. ¿no? Estaba presente. Estaba reporteando. Estaba reporteando, claro, como buen cronista y poeta, él estaba ahí. Y él relata el empalamiento, qué ¿no? Es tremendo. empalado vivo sobre un cadalso, Caupolicán cargado de cadenas. Y él relata Qué cómo cruel esto. en el momento en que él va a ser empalado, Sí. es llevado Ahí está por un esclavo, ¿no? Esta ilustración Ahí refleja está. un poco ese momento que está contando el profesor. Exacto. Entonces, ahí en el suelo Ya. está el verdugo, ¿no? Que es un hombre de raza negra, Claro. que lo va a ejecutar y él, a pesar de estar cargado de cadenas, se lo saca de encima y, según relata Ercilla, lo hace rodar cadalso abajo. Ya. Y dice que él no va a permitir que pongan sus manos sobre él y lo ejecute un esclavo. Y él mismo se sienta sobre la púa. Se ejecuta solo qué tremendo. antes de que este sujeto lo ejecute. Sin dar muestras de dolor, como dice la araucana, Así ¿no? es, y eso lo relata Ercilla. Como lo dice Entonces, Ercilla. además de todo lo que significa en relación a la guerra de Arauco y un montón de cuestiones, también nos permite asomarnos a lo que era, cómo se efectuaban los castigos en esa época y quién lo hacía. En este caso, un verdugo que era un esclavo de raza negra. Y me imagino que ganaba su libertad con eso. No era una faena fácil. No era una faena fácil, ahora no estoy seguro si ganaba su libertad. Ah, chuta, mire, más encima. Y esta visión, no sé, ya de las series del verdugo que se le tapaba con una capucha el rostro para que no fuera visto por la gente, ¿será cierto Claro, eso, no? bueno, ahí hay un testimonio que alguna vez lo hemos conversado que tiene que ver con eso. Mucho después, y eso ve cómo estas instituciones y prácticas persisten, en la década de 1850, ¿no? En 1851, después de que viene la Guerra Civil de 1851 y el alzamiento en Punta Arenas por Ya. el teniente Cambiaso, que, ojo, Punta Arenas era un presidio, era un recinto penal, allá lejos en Magallanes. Claro. Y se alzan, ¿no? Los presos junto con algunos de los soldados. Bueno, se toman Punta Arenas, lo destruyen, es un desastre. Y cuando estos cabecillas, ¿no?, son capturados y enjuiciados, son ejecutados en Valparaíso a la vista de toda la población, o sea, al estilo tradicional antiguo. Y aún persistían las leyes españolas, aún no se había promulgado el Código Penal chileno, que es muy posterior, de 1874. Claro. Entonces, bueno, según estas leyes españolas, que eran bastante confusas porque había una serie de códigos que se cruzaban, este sujeto, debido a sus muchos crímenes, debía morir fusilado y después debía ser descuartizado. Y bueno, y a esas alturas, en la cárcel de Valparaíso no había verdugo, porque ya no se hacían ese tipo de cosas. Claro. Sin embargo, este crimen había sido tan espeluznante que la justicia de la época decide aplicar esta pena infamante y aleccionadora. Ya. Por lo grave, ¿no?, de los crímenes cometidos y también por la connotación política que tenía. Entonces el gobierno dice, a este sujeto hay que además descuartizarlo. Y no tenían verdugo. Y pasa largo rato en que queda el cadáver tirado arriba del cadalso hasta que aparece un compadre Ya. que va a ser de verdugo con la cara teñida, como con hollín, para no ser reconocido como tú dices. Y lo habían reclutado entre los presos de la cárcel, porque la ejecución fue afuera de la cárcel. Y nadie quería hacerlo excepto uno que aceptó Ya. para obtener beneficios, digamos, ¿De penitenciarios. qué año me dijo que estamos hablando? 1851. Entonces ahí uno ve cómo estas instituciones y prácticas Gobierno se Manuel prolongan el Montt, tiempo. Manuel Montt. Efectivamente. Es la elección de Manuel Montt, Ya. que acaba de asumir Manuel Acá Montt. subimos. Sí. A principios del 51. entonces. Exacto. Y Manuel Montt, con Antonio Varas, tienen un gran monumento frente al Palacio de Tribunales. Después de haber descuartizado. Claro, y él se caracteriza como uno de los grandes, digamos, impulsores de las instituciones de justicia en Ay, Chile. qué tremendo, profesor. Oiga, le voy a leer algunas cifras de hoy, Ajá. de Gendarmería, que está actualizado esto, profesor.
12 de octubre del año pasado, del 2023. Dice que la población carcelaria en el país alcanzó las 54.678 personas. Y cuando hay una capacidad recién para 42.000 personas. O sea, tenemos básicamente 10.000 reos más de los que aguantan las cárceles Claro, como un que 20% hay en Chile, profesor. de superávit, por así decirlo. Hay 83 cárceles existentes en el territorio nacional. 83 y 19 superan el 140% de su capacidad, según este informe del INH del 2019. ¿Cuándo nace la primera cárcel? O lo que se podría considerar una cárcel. A ver, claro, está en estas cárceles que te decía, como la de la Plaza de Armas, que eran más bien calabozos, ¿no? Porque lo que se hacía era castigar en vez de recluir. Yo diría que las primeras cárceles, en cuanto a lugares donde se envía una gran cantidad de población penal para permanecer ya un tiempo más prolongado, aún durante la época de la colonia, son los denominados presidios, que son lugares alejados de los núcleos de población, donde estas personas son enviadas para, bueno, mantenerlas lejanas de la sociedad y, por otro lado, para evitar su fuga. Como deportaciones. Así. Exacto. Y además, ojo, esto es muy importante y es un problema que persiste hasta el día de hoy y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú acabas de decir de los problemas de hacinamiento, que nunca se destinan los recursos suficientes para que las cárceles cumplan con el rol para el cual han sido diseñados. Claro. Entonces, los presidios además eran baratos. Claro, porque también está ese concepto de que el sujeto que va a una cárcel tiene que pasarla mal. Además, ¿o no? Claro, o claro. Sea, porque también es un castigo, por algo se le llama pena, ¿no? Exacto. Pero ahí entra en contradicción con otro tipo de criterios que son muy importantes, que tienen que ver con la rehabilitación y reinserción del reo, porque si no va a seguir delinquiendo, ¿no? Claro, este concepto de la reinserción o rehabilitación es más moderno. Es más moderno y tiene que ver con esta transición del castigo a la reclusión. A la reclusión, claro. Juan Fernández. Fernández. Veamos unas imágenes de Juan Fernández. Por lo ahí menos está. Estas litografías. Esa imagen es muy buena y tiene que ver justamente con el presidio, porque se ve ahí ese cerro, Pan de Azúcar, y si observan, abajo a la izquierda hay como unos agujeros, ¿no? Ya. Parecen unas cuevas. Claro. Ahí metían a los presos, en cuevas. No estaban al aire libre así disfrutando de la playa de Juan Fernández. Ahí estaban metidos, o sea, no podían huir, pero esas eran sus habitaciones. Ya. Entonces eran condiciones horrorosas. Claro, y llegaban obviamente en esos barcos, ¿no? El trayecto no era corto de Claro. Valparaíso al centro de reclusión. Claro, entonces, nuevamente, no hay recursos, no se destinan los recursos. Por lo mismo que tú dices, porque se considera que, bueno, que los presos está bien que lo pasen mal, ¿no? En consecuencia, las condiciones de vida son horrorosas. Esos eran agujeros. Y bueno, el presidio tenía una guardia, por supuesto, y sobre todo el aislamiento, porque ¿quién iba a salir de en medio del mar, no? Ahora esto era usado bien, harto de manera política más que criminal también, ¿no? Sí. Muchos políticos y gente de criollo de la clase alta incluso terminaron en esta isla. Bueno, ahí se da cuenta, ¿no? de cómo estas prácticas persisten a pesar de los cambios políticos, porque Juan Fernández fue creada en el siglo XVIII, aún bajo el dominio de la monarquía. El siglo XVIII empiezan los primeros atisbos de esta transición del castigo a la reclusión, ¿no? Entonces, digamos, una forma de transición es esto de los presidios, que son los lugares alejados, y este es uno de ellos. Y lo crean la corona española en esa época. Otro que se usaba era la ciudad de Valdivia, que estaba muy aislada, que no se podía acceder por tierra, y Valdivia también era presidio. Hasta el ciudad y presidio. Uno va a Corral, Niebla y ve se ve claro, todavía esos castillos y bueno, esas son las mazmorras. fortalezas de Mancera, ¿no? Del ingreso por río, ¿no? a Valdivia. Y claro, ahí estaban, ahí se instalaban también presos, ¿no? Ya. Y tenía que ver también por el aislamiento de Valdivia del resto del país. Ahora, profesor, siempre la cárcel, hasta el día de hoy, ha sido usada como un elemento como, no sé si llamarlo romántico, pero tiene que ver con el deseo de libertad, ¿no? La fuga, como un concepto también muy utilizado en serie, en películas, basada, por supuesto, en casos de la vida real. No sé si usted vio Expreso a Medianoche, por supuesto, y películas por el estilo y serie, ¿no? Ajá. Y hay una que nos toca muy de cerca que se llamó La Gran Fuga, ¿no? Ajá. El Pacto de Fuga, perdón, Pacto ¿no? de Fuga, que ajá. habla de cómo se escaparon los reos, los prisioneros políticos de la dictadura, justo antes que Pinochet entregara el poder. Esta película hecha el 2020, ¿no? Aquí estamos viendo imágenes. Sí. Y que determina también el fin de lo que se conocía como la cárcel de Santiago. Claro, la cárcel pública, que se hace
esta fuga en los últimos días de la dictadura, protagonizada ahí por Benjamín Vicuña, ¿no? Sí. Y este túnel que se hace, ¿no? Y esta cárcel que había cumplido 100 años, estaba cumpliendo 100 años Sí, sí. de su construcción. Claro, yo tuve la fortuna hace años atrás que me convocaron a trabajar en un proyecto, justamente una película, sobre la fuga de los frentistas del año 90. Así que pude conversar con algunas personas que estuvieron involucradas en esto. Y es muy fascinante. Yo creo que, claro, hay esa atracción hacia esas historias. Primero que nada, porque ya es una cuestión ampliamente conocida de que las condiciones de vida en las cárceles son bien terribles, ¿no? Y que en muchas ocasiones los motivos por los cuales las personas son apresadas no son de plena justicia. Exacto. Entonces, el deseo de libertad y de justicia crea, ¿no?, este halo romántico que tú estás refiriendo. Sí, Así que es casi un género, ¿no? exacto. Es como un género cinematográfico El y literario. género de la búsqueda de la libertad. Exacto, Y sobre todo, claro. como usted dice, estos casos que son políticos, no Sí. son criminales, son gente Claro. que luchó por la democracia de todas las formas, contra una dictadura. En el Exacto. fondo, ¿no? De hecho, los presos políticos y también los prisioneros de guerra tienen el deber de fugarse. Sí. Tienen el deber de fugarse, el deber de seguir resistiendo y fugarse, a diferencia de un reo por motivos, digamos, de justicia ordinaria, de un crimen Sí. común, que bueno, claro, el deseo de fugarse está, pero a nadie se lo instala como deber, en este otro caso sí. Interesante. Volviendo a la historia, profesor, y a la historia digamos, más primigenia, Ujú. ¿cuándo las mujeres tienen su propio centro de reclusión? ¿Qué pasaba con las mujeres cuando eran consideradas también dignas, entre comillas, ¿no? de estar detenidas? De ser recluidas, o ser claro. recluidas? Sí. Bueno, en el caso de las mujeres, en nuestra primera cárcel de mujeres, por decirlo de algún modo, es la denominada Casa de Recogidas. Ya. Y esto también surge en el siglo XVIII, ¿no? Estos primeros como presidios o penales o protopenales. Y esta casa de recogidas es un edificio que se construye donde ahora, en Santiago, ¿no?, está la Plaza Vicuña Maquena, que es esa plaza que está entre el Cerro Santa Lucía y la Biblioteca Nacional, ¿no?, entre calles Santa Lucía y Miraflores, y la Alameda, ¿no? Ahí se construye esta casa de recogidas, que era un lugar donde se ingresaban, ¿no?, mujeres por una serie de motivos. ¿Ya? Y era regentada por un grupo de monjas dependientes, se supone, de los jesuitas, lo cual es un poco raro porque la Compañía de Jesús nunca ha tenido órdenes monásticas femeninas, pero era una cosa un poco rara. Y estas monjas eran las encargadas de realizar la vigilancia y la administración del recinto, una especie de gendarme. Y el objetivo es que estas mujeres, lograran examinar su vida y expiar sus muchos pecados para reconciliarse, ¿cierto?, con la sociedad y con Dios. Ya. En consecuencia, lo que se hacía ahí era una especie de administración religiosa, ¿no?, mira. a través de los rezos y las penitencias para lograr lo que luego se denominaría la reinserción social. Pero yo diría que lo interesante ahí, lo muy fascinante y lo bien terrible desde una mirada más contemporánea, eran los motivos por los cuales las mujeres eran recluidas en la casa de recogida. Porque en los otros tipos de castigos o de presidios eran evidentemente por delitos, me refiero a los hombres en esa época. Pero en el caso de las mujeres uno puede ver que los motivos eran bastante sospechosos, ¿no? Yo aquí les voy a mostrar una cosita. Y curioso a estas alturas, profesora, ¿no? ¿Por qué una mujer era detenida y por qué un hombre? Yo diría que eran incluso escandalosos. ¿Y qué libro es ese, profesor? Esto... este es un librito mío. Es suyo. Sí, sí, o sea, que yo publiqué hace años. A ver, muéstralo a la cámara 42, profesor. Ahí está. Esto es cuando yo escribía columnas para el The Clinic hace ya un buen tiempo atrás. Y en el diario decidieron publicarlas en un librito. Entonces yo aquí recopilé un número de esas crónicas. Historia Nacional de la Infamia. Esa misma. Buena Entonces, esa, profesora, acá hay una que leían el Clinic. sobre las casas de recogida. Entonces yo quise traerlo, más que para cachetonearme, para mencionar o leer, digamos, los motivos por los cuales estas mujeres eran internadas. Ya. Y dice que fueron confinadas mujeres catalogadas como, y aquí viene la lista, de mala vida, de vida estragada, escandalosas, enamoradas, inquietas, relajadas, mal entretenidas, amancebadas, adúlteras y hasta distraídas. O sea, ¿y eso de dónde lo sacó, profesor? De los documentos de la época. Sí. Pero una mujer enamorada también Claro. podría caer en esto. ¿Qué significa esto?
en esa época y por largo tiempo, la mujer estaba sujeta a la autoridad del hombre, ¿no? Del marido o del padre. Entonces, si es que algún sujeto varón denunciaba a la mujer de la familia, a la hija o a la esposa, de tener algún tipo de estas conductas escandalosas que salía de la norma social, no tiene que ver con que la mujer cometiera un delito, ¿no? Que sí había mujeres ahí también internadas por cometer delitos, o mujeres que ejercían la prostitución, por ejemplo, mujeres de vida estragada, como decía ahí. Estragada. Estragada. Qué buena palabra. Pero irse a la casa recogida por distraída. Bueno, en muchas ¿no? culturas, o por enamorada. en ¿no? muchas sociedades árabes, las mujeres siguen siendo tratadas así. Bueno, eso Claro. es lo que ocurría en Chile. Entonces la Ya. casa de recogida se crea para disciplinar a las mujeres. Y ese disciplinamiento no tiene que ver solamente con que cometan crímenes, sino que porque se salgan de norma de una sociedad profundamente patriarcal, ¿no? Donde el hombre dice lo que deben hacer. Entonces las mujeres eran internadas en esta casa de recogida para, a través de la penitencia y de la contrición, ¿no? El rezo, la religión, volver a esa norma. Y resultaba que el tiempo que ellas permanecían al interior de la casa de recogidas no tenía fecha de término. Eso lo decidía Oye, qué tremendo, el profesora. administrador, el obispo, o por ejemplo, si estas mujeres mal entretenidas, ¿no? ¿Ya? Ocurría, por ejemplo, con mujeres solas, que se les denunciaba porque tenían un amante. Y si iban a la casa de recogida, ese tipo de cosas. Piensa tú, un país en guerra donde las viudas y las mujeres solas abundaban, donde la población femenina era mucho mayor que la masculina, ¿Ya? podían salir, por ejemplo, a la casa de recogida si se casaban con un sujeto. O sea, si volvían a la autoridad de un hombre mediante el matrimonio. Oiga, profesor, o si no, ciertas llamadas familias de linaje, cuando una de sus hijas se portaba mal, de acuerdo a estos cánones, y ya estoy hablando del siglo XX, las mandaban a conventos Ah, también. claro, claro. Estoy pensando en Teresa Bilsmont. Exacto. Teresa Wilms fue enviada a un convento y Claro. se fugó con la ayuda de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, su gran amigo, ¿no? Sí, Pero sí. o sea, las mandaban y las encerraban en los claustros, que Exacto. también eran cárceles, ¿no? Como bien dice el nombre, ¿no? Claro, porque en el Claustro. caso justamente de la Teresa es un excelente ejemplo. Ella no cometió ningún delito, sino que no se portaba bien con el marido, Claro. porque era muy loquilla, ¿no? Porque era muy rebelde. En consecuencia, al convento. La casa de recogidas cumplía esa función. Y también eran administradas por monjas. Administradas por monjas bajo la tutela del obispo, que visitaba y decía, ya, a ver cómo se han portado las Qué chiquillas. tremendo, mi hijita. Para todo lo que se puede haber prestado eso, ¿ah? No, terrible. Y además, Tremendo, ¿eh? si seguimos con cómo se mantienen estas prácticas a pesar de los cambios políticos, cuando viene la independencia, la casa de recogida se acaba. Se convierte en cuartel militar, ¿no? Ya. Y termina la guerra de independencia y un par de emprendedores, ya en plena república, deciden lo siguiente, digamos, presentar al gobierno. Disculpa, ahí está Teresa Bilsmont, homenaje para ella, ¿no? Sí, sí, absoluto. Gran homenaje, estupenda mujer, en todo Gran sentido. feminista. Extraordinaria. Mm. Bueno, presentan un proyecto para seguir utilizando la casa de recogida como lugar de internación de mujeres, pero con una modificación. Por supuesto, ya no va a haber monja, sino que va a haber un personal, digamos, civil, y ya no va a ser casa de recogida, sino que se va a llamar casa de corrección. Y el siguiente elemento, ya no se va a intentar, digamos, que estas mujeres salgan de la mala vida mediante la oración y las prácticas religiosas, sino que ahora lo que se va a hacer es que trabajen y que Ya. produzcan y se ponen industrias, o sea, talleres, ¿no? De cáñamo, de lino y de ese tipo digamos, de manufacturas, de manera que ahora las mujeres se disciplinen mediante el trabajo. Entonces es muy interesante cómo de una mentalidad tradicional religiosa se pasa a una mentalidad moderna mercantilista y capitalista, Sacándole sacándole provecho. jugo mediante el trabajo en vez de que recen, que parece ser mucho más práctico, pero a las mujeres las castigan igual. El concepto del trabajo forzado también estaba unido a sí. este periodo de cárceles también, ¿no? Exacto, exacto. Esa es otra de las prácticas previas a la penitenciaría, ¿no? A que te metan por un largo tiempo a cumplir pena. Ya. Y eso es una manera, digamos, más o menos práctica de utilizar mano de obra gratuita y al mismo tiempo disciplinar, ¿no? La otra vez conversábamos... Disculpa, estas son imágenes de Valparaíso, como están haciendo trabajar ahí a los presos en obras públicas, básicamente, ¿no? Correcto, sí, sí, así es, en obras públicas. El corregidor Sañartu fue digamos, un guaripola, ¿no? Ya. Del uso de reos en la construcción de obras públicas. Lo conversábamos, el puente de Calicanto, los tajamares del El Mapocho. Calicanto era una obra de Toesca, ¿no? Del arquitecto. Claro, Toesca dejó como- lo diseña Mm. y
y el corregidor es el que pone la mano de obra a rebencazos, ¿no? Ya. Y con el uso de... Él mismo decía que él no necesitaba cárceles, por lo caro que son, ¿no? Volvemos nuevamente a la falta de interés y de presupuesto, sino que le bastaban un par de grilletes. Y tenían a estos hombres presos, alojados en el lecho seco del río Mapocho. Sí. Figuras importantes de la política fueron detenidas, partiendo por Diego Portales, ¿no? El presidio de Diego Portales. Sí. La cárcel también como un sinónimo de represión política, de lado Sí, y lado, ¿no? absolutamente, sí. Fue parte de nuestra historia Sí, también, ¿no? por ejemplo, tú mencionabas hace un rato en Juan Fernández. Juan Fernández lo crea la corona, ¿no? Envía a presos, primero delincuentes comunes, por así decirlo, y cuando comienza el periodo de la independencia, o las luchas de la independencia más bien, va a enviar a sujetos patriotas, opositores políticos, a Juan Fernández. Primero los famosos, los primeros presos que manda García Carrasco y luego con la Reconquista Española a un enorme número de presos a Juan Fernández, Ya. entre ellos personas muy ilustres, por ejemplo Juan y Mariano Egaña, ¿no? Entre otros. Ya. Y son enviados a Juan Fernández como presos políticos y son enviados esos agujeros que veíamos en la ilustración. Juan Egaña, estando preso en Juan Fernández, va a escribir un libro que se va a llamar El chileno consolado y donde habla de su experiencia de prisión política en Juan Fernández. Y él ahí relata las horrorosas condiciones de vida de esas verdaderas cuevas, según él describe, llenas de mugre y alimañas. Ese, ¿no? ese otro género, ¿ah? Todos los libros que se escribieron en Sí, presidio, sí, importantes sí, sí. para la historia, digamos, ¿no? Es muy fascinante. Sí, conversábamos un ratito de eso y tú te acordabas de Cervantes, ¿no? Cervantes, que escribe claro. preso, claro, El está Manco preso Lepanto. en Argel. Está lleno de autores famosísimos Sí. que escribieron obras muy importantes en la cárcel. Oscar Wilde, por ejemplo, Claro. qué sé yo, Antonio Gramsci, ¿no? Bueno, Hitler También, hizo claro. mi lucha. La El escribió en la Mein cárcel. Kampf también O sea, hay estando preso. Variopinto el género literario. Variopinto el Desde género la y, poesía. claro, y variopinto los autores. Pero es casi un género literario Ahí en la está Juan escritura en Egaña. prisión. Ahí está, claro. Entonces, él da cuenta del uso del penal de Juan Fernández como un presidio político, ¿no? Claro. Incluso también se mandaban presos políticos en la época de la Reconquista, de la represión española, al Callao, porque el Callao, en Perú, tenía unas fortalezas que defendían el puerto, ¿no? Y con mazmorras. Ya. Entonces también se enviaban al Callao presos políticos. Este presidio que se llama ambulante de Diego Portales, ¿en qué consistía? Ah, Ya. ¿Te refieres a Diego Portales? Sí, el presidio ambulante o los carros, yo creo que es una de las instituciones más infames de la historia de la justicia en Chile. Ya. Bueno, tras la independencia y sobre todo por toda la violencia que produce las guerras de independencia y tras el fin de la guerra de independencia, todo el descalabro social y la cantidad de sujetos que andan circulando, ¿cierto?, por el país con armas, con formación militar, con experiencia de guerra y cometiendo delitos, provoca una especie de oleada criminal, ¿no? Sí, los montoneros que hablábamos en otra clase, ¿no, profesor? ¿No? Y gran alarma pública. En consecuencia, bueno, ¿qué se hace con ellos? Y resulta que nuevamente no hay plata para cárceles. La misma de siempre. O las cárceles que existían estaban en tan mal estado que los presos se fugaban todo el rato. Ya. En particular las cárceles de provincias, ¿no? Las cárceles rurales. Un desastre. Entonces, Diego Portales alumbra, ¿no?, una idea que él considera genial y que, según se dice, provendría de su gran admiración por el Quijote, ¿no? Portales no era un gran lector, sino era un hombre especialmente intelectual o interesado en esa cosa, era más bien práctico. Sin embargo, le encantaba el Quijote, ¿no? Decían Ya. que lo leía y se mataba de la risa. Y resulta que en una ocasión él está leyendo un capítulo, que es el capítulo de los galeotes, que es cuando Alonso Quijano sale, ¿cierto?, en su segunda salida ahí a desfacer en tuerto, y se encuentra con que viene una caravana de carromatos donde llevan una serie de presos para ingresarlos en las galeras, que son estos barcos donde los presos remaban, ¿no? Ya. Otro castigo también muy medieval. Esto ese, se ¿no? escribe en el siglo XVI, en el 1500. Ahora, Alonso Quijano creía que estaba en el año 1000, ¿no? Pero bueno, él ve a estos carromatos con los presos llevados al interior, carros enjaulados, donde los presos van como verdaderas
fieras salvajes, ¿no? Como los animales. zoológicos de antes. Exacto, como si vieras el zoológico y iba el oso, el tigre, bueno, Sí. ahí van seres humanos. Y Quijano, o el Quijote, se enoja, ¿no? Ve ahí una injusticia e interpela a los que lo llevan y los otros, por supuesto, no le hacen ningún caso y sale viejo loco. Y Quijote arremete con Rocinante y Adarga y todo en contra de estos tipos. Ven a este loco que se les viene encima y arrancan, ¿no? Y libera a los presos del presidio. Entonces, Portales lee esto y dice, la tengo. Y se le ocurre lo siguiente, crear jaulas en carros con ruedas donde meter a los presos y trasladarlos a lo largo de los caminos de la República para realizar trabajo forzado. Esto se Ya. denominó el presidio ambulante. Ah, ya, sacaba los presos y los adentro de estos carros que eran cárceles con ruedas en el fondo, Exacto. con rejas y todos los barrotes Sí, sí, a sí, sí. lo zoológico. como A lo se dice. zoológico. Y ojo, no es que los sacara, ahí estaban, cumplían su pena al interior de los carros. No es que estuvieran en una cárcel y ahí y los comían subieran, los sacaran y Sus luego... necesidades, todas las hacían ahí. Era horroroso. A vista y mirada de toda la gente. Exacto. Hay testimonios escandalizados, muy avergonzados, de, por ejemplo, Andrés Bello, en esa época. Los carros se crean en el año, si no me equivoco, 1836, por ahí, la década de 1830, el Ya. gobierno de Prieto con Portales, ¿no? Oye, qué Es la tremendo, solución portaliana, ¿no? El orden portaliano. Y, bueno, Sarmiento también ve estos carros operando, sobre todo aquí en la zona de Valparaíso, en los altos de Valparaíso, ¿no? Y denuncian las condiciones miserables y horrorosas en que están Mire, estas profesor, personas. ahí hay una carreta presidiaria. Bueno, estos eran peores, Claro, porque pues ese es como los actuales carros celulares, ¿no? Esto era para trasladar reos nomás, claro, que eran como los celulares. Claro, como eso que dicen traslado de imputados. Claro, de ¿no? gendarmería, digamos. Claro. Pero estos otros eran con barrote nomás, vista. Claro, eran carros llevados por bueyes, ¿no? Claro. Y era una hilera. Este es más pituquito, digamos. Es más pituquito. Esto es como, claro, como para llevarlos de un lugar a otro. Ahí vivían. Entonces ellos dicen que las condiciones eran que había, no sé, 12 presos al interior de un carro, encadenados, viviendo casi sin ropa, semidesnudos, con una lona encima, casi a la intemperie, sea verano o invierno, al calor del sol, o en el invierno, con el rigor del invierno y con las lluvias, con una comida miserable, sin atención médica, haciendo trabajos forzados y siendo en muchas ocasiones seguidos por sus familiares, en vista de que los trasladaban, Que lo iban para cuidando. intentar darles algún tipo de sostén. Oiga, qué tremendo. Es una cuestión horrorosa, horrorosa. Y esto fue muy criticado. Y esto es de Diego Portales. Y esta es obra de Diego Portales. Es su idea, claramente. A él se le ocurrió. Y duró harto años entonces, ¿no? Si lo vio Andrés Bello y todo. Duró su tiempo. Bueno, Andrés Bello ya estaba en Chile en esa época. Es todo más o menos... Andrés Bello 10 llega en la años década de menos. 1830, Sarmiento en 1840, y ya en 1840 aún estaban. Ahí está Andrés Bello. Sí. Sí, la cara de pena Andrés Bello, yo Ahí creo está que viendo los está carros. mirando los carros, claro. Sí. qué Entonces era horroroso y esto además provocaba, por supuesto, fugas. Entonces lo que conversábamos también en relación al control del interior de las cárceles y este deseo de fuga, hubo fugas del presidio ambulante, a pesar de estas condiciones terribles, Ya. lo difícil que era fugarse de un lugar así. Sin embargo, hubo fugas masivas. Me imagino que todo este sistema, ¿no? Y lo que se creó, y hay intelectuales de la talla de Sarmiento y de Andrés Bello que se horrorizaron con esto, entre otros, me imagino liberales, tiene que haber dado pie entonces a ya hagamos una reclusión de verdad, Exacto. construyamos cárceles de verdad. Exacto, eso ¿no? eso es. Porque ya en esa época, y estos personajes ya estaban enterados de ese tipo de debate, estaba ocurriendo esta transición del castigo a la reclusión. Y la idea es la siguiente, que el castigo infamante es vergonzoso, ¿no? Que repugna, ¿no? El ver sujetos siendo castigados públicamente y que además no cumple con la función de que el castigado escarmiente, sino que provoca aún más, digamos, rencor. Ya. Eso no garantiza que deje de delinquir, que es el objeto que la sociedad busca, ¿no? Además de castigar al sujeto que la transgrede la norma. En consecuencia, la idea es la siguiente, que el sujeto sea recluido primero para alejarlo, por supuesto, como un castigo, se le llama pena, primero, y que sea proporcional al delito. Luego, alejarlo del resto de la sociedad para que, por supuesto, no siga cometiendo este tipo de hechos antisociales. Luego, alejarlo de los grupos con los que delinque, Ya. de las malas juntas, ¿no? Y estando ahí recluido, se le brinde
algún tipo de educación o formación de manera que aprenda algún oficio y así pueda reinsertarse a la sociedad teniendo ya nuevas herramientas y que no caiga en el delito otra vez. Perfecto. Esas son las ideas que empiezan a aparecer a mediados del siglo XIX y son las que recogen, por ejemplo, Bello y Sarmiento, y Ya. es lo que se empieza a discutir. Entonces, claro, las autoridades de la época dicen, perfecto, correcto, creo que por acá va la cosa. Sin Ya. embargo, ¿qué es lo que ocurre? Una vez más, no hay recursos, no hay plata para las cárceles, ¿no? ¿Y cuándo surge entonces la penitenciaría de Santiago? La penitenciaría de Santiago es inaugurada en la década de 1840. Ahí están las primeras imágenes, primeras ilustraciones, digamos, ¿no? De la penitenciaría. Y aquí Ahí ya, está, ahí ya es una está. foto, ¿ah? Sí, 1840. En la década de 1840, me parece que empieza a construirse el año 1843. Oye, y y hasta el día de hoy la fachada igual, es la ¿ah? misma y se ocupa en 1846-47. Y es muy interesante el edificio de la penitenciaría, que es el mismo que ahora existe Claro. en el costado sur del Parque O'Higgins, ¿no? Estos son las afueras de Santiago en esa época. En esa época Era eran como los el extramuros. Despoblado así. Claro, es como luego se crea el penal de Colina, que era en las afueras de Santiago, y ahora Colina está siendo parte de Santiago, ¿no? Claro. ¿No? Ahora hay micros del recorrido que llegan a Colina. Bueno, siempre los presidios se ponen lejos de la ciudad por lo Claro. que hemos estado Como conversando. los cementerios que ahora ya están todos metidos. Claro, así es. Mm. Entonces, ¿qué pasa acá? Se crea una arquitectura de penitenciaria que consiste en el concepto que se denomina panóptico, que lo crea un pensador británico, Bentham, al cual Andrés Bello conoció cuando vivía en Londres, así Ya. que él estaba muy enterado de estos debates. Y él dice lo siguiente. Ahí está el panóptico. Ahí está, ahí está. Ese es el plano de un panóptico y es el plano que tiene también la penitenciaría de Santiago. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta forma radial, como si fuera una rueda de bicicleta, Ujú. instala en su eje, en el centro, un lugar de vigilancia que Ya. permite que el vigilante, desde ese centro, pueda observarlo todo de manera simultánea, que son las galerías que surgen desde ese centro. Entonces, lo que ocurre en esa transición y que lo plantea de manera, desde la teoría y con, además a partir del examen de caso, Michel Foucault, es la transición del castigo a la vigilancia. Entonces el panáptico es el ojo que lo ve todo, ¿no? Oye, Por eso es así la penitenciaría. adelantado los tiempos entonces este Sí, modelo. sí, en ese sentido la penitenciaría de Santiago, cuando se construye, está, digamos, en lo más avanzado de las instituciones penitenciarias en el mundo, sí. Y este sistema persiste hasta el día de hoy. Esta idea de... Sí, sí. hay muchas Ahora cárceles que son así, ¿no? el diseño de las cárceles actuales no tienen la forma radial del panóptico, pero los sistemas de vigilancia son otros. La instalación de cámaras, ¿no? Y ese tipo de dispositivos. Y Pero por comienza- supuesto, ¿Mm? tener ahí siempre vigilado siempre mirando. al reo. Comienza también una mirada, se podría decir, más con más voluntad de Estado de lo que son los presos. Por ejemplo, está en la historia que se le organizaron ramadas, por ejemplo, a los presos. Ah, se le sí. empiezan a considerar de manera distinta Sí. el concepto de rehabilitación, Exacto, de exacto, reinserción. exacto. Esa es la idea. De hecho, la penitenciaría tiene en su diseño, y eso se va a ir implementando de a poco, ¿no? Nuevamente, por la falta de Claro. recursos, los talleres, ¿no? Talleres, patios comunes, patios de reuniones. efectivamente, para que aprendan un oficio y luego puedan reinsertarse en la sociedad. Porque a nadie conviene que el reo delinque nuevamente. O sea, no es solo una idea de, digamos, elemental humanidad, sino Perfecto. que además hay un pragmatismo, ¿no? Que el reo se reinserte. Sí. Sí, dos preguntas, profesor, que se nos está acabando el tiempo en la clase. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Mira, esas imágenes de los talleres, profesor. Ajá. Qué buena esta imagen, mire. Claro, ahí están los talleres para, Excelente, claro. como parte también de la rehabilitación para cuando Sí. se reinserten. Así es. Si Sí. le preguntaba yo por el Código Penal y este ingreso de la antropometría. Ya, correcto. ¿Cómo claro. cambia esto también? Lo cambia mucho porque, a ver, el Código Penal se promulga en 1874 y lo que hace es reemplazar a todo este enredo de normativa española y la nueva normativa Claro. nacional que Esto se ha de habido. descuartizar a la gente. Exacto, ese tipo de cosas, para que no ocurran situaciones Claro. escabrosas como, por ejemplo, el ajusticiamiento de Cambiaso, ¿no? Y, por otro lado, las nuevas normas que ha promulgado las leyes de la República, pero que están dispersas. Entonces, lo que hace un código es agruparlas, organizarlas de manera orgánica y jerárquica, ¿no? Ya.
Entonces tiene ya otro nivel el código. Perfecto. Y se promulga el Código Penal en 1874 y de ahí en adelante, por supuesto, la aplicación de las penas, y en este caso de la reclusión, ya tiene un orden claro. Entonces eso es súper importante y ya no ocurren estas situaciones ambiguas entre una y otra norma. Y no se Ordenó sabe el qué asunto, hacer. ¿no? Ordenó el O asunto. sea, pasamos de las mujeres que eran recluidas porque se enamoraban, entre comillas, ¿no? A un código ya que decía esto es así. Exacto, y que tiene que ver con ciertas normas claras. Y no esta cuestión ambigua, ¿no? En que el marido puede decir a discreción que la mujer sea presa porque es distraída, ¿no? Ese tipo de conceptos tan vagos. Entonces, en ese sentido, es súper importante. ¿Por qué es importante este caballero, ¿no? Este presidente de la República, Federico Errázuriz Señarto, que estamos viendo ahí? Bueno, en esta durante ilustración, su profesor. gobierno, que va de 1871 a 1876, que es el primer gobierno liberal en Chile, se llevan adelante una serie de reformas políticas y legales importantísimas, importantísimas. Y una de ellas es la promulgación del Código Penal. Ah, perfecto. ¿Y la antropometría, profesor? ¿Qué es Ah, esa pregunta la estaba esperando, jovencito. Claro, lo que pasa es que, claro, una de las cuestiones importantes que tienen que ver con la aplicación de penas y la institución penitenciaria es, como decíamos, el observar al reo, ¿no? Lo que hace el panóptico y vigilarlo. Perfecto. Entonces, para eso se tienen que recoger sus datos, saber quiénes son y quiénes son los delincuentes, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si un tipo cae preso y dice, ¿tú soy Juan Pérez? No, yo no soy Juan Pérez, yo no soy ese. Mire, yo soy profesor. Rodrigo González, a mí me Ahí- están confundiendo. Ahí, este es de 1917, profesor. A Una ver. sesión de antropometría con este El reo. gabinete antropométrico. Lo están viendo. ¿Quién es quién? Claro. Eso es. Lo están identificando, en el fondo. Claro, ¿qué pasa acá? Empiezan a surgir a fines del siglo XIX una serie de prácticas que permiten la identificación más precisa de las personas y que se empiezan a aplicar en el mundo del crimen, ¿no? De manera de que sirvan como herramienta de control. Entonces, primero surge esta antropometría que dice que hay una serie de mediciones del cuerpo humano que permiten diferenciarlo de otros sujetos de manera muy clara y científica. Tiene que ver, por ejemplo, con el largo de un pie, Claro. de unos dedos de la mano, de la circunferencia del cráneo. Me parece que son 10 medidas antropométricas. Todavía no habían huellas dactilares. Aún no se y menos utilizaba. ADN. Entonces, No, nada. había que Entonces identificarlos eran de alguna estas manera. medidas. Entonces, por supuesto, no bastaba con decir que el tipo tenía esta estatura, que era delgado o grueso, o moreno o castaño rubio, sino que eran cosas más precisas denominadas científicas. Entonces, el gabinete de antropometría se inaugura en Chile, si no me equivoco, en 1898, para medir a los reos de manera de crear fichas. Y a eso se le agrega la fotografía. Entonces se crean álbumes antropométricos Ya. donde está la foto del reo, su nombre, sus antecedentes penales, ¿cierto? Sus principales informaciones sobre el sujeto y estas medidas. Perfecto. Y de esta manera los tipos los tienen cachados. Cachado ¿no? el ojo. Cachado el ojo. Entonces Ya. ocurre que ahora cuando alguien es apresado, primero pasaba por el gabinete antropométrico Para ver si había hecho para maldad pegarle la antes. cachada, ¿no? Y que luego llegara al juez con toda la información necesaria para que no embolinara a Usía y saliera libre de mala manera. Profesor, suena la campana para Ahí está. salir de la cárcel. Porque cuando uno es chico piensa que es una cárcel. el colegio, Sí, y no es. esperado, Después faltan se da 5, cuenta. 4, 3. Ah, ¡Ay, ya, después pero se da- profe, deje salir si ya no queda nada! Vámonos al recreo, profesor. Vámonos Y a la al recreo. vuelta, tarea para la casa. Muy bien. Que hay que leer libros que usted... Lectura. No es lectura obligatoria siesta, pues lectura No, para, para los que quieran seguir eso, profundizando. para el verano. eso, Muy para la bien, playa. una pausa. Seguimos en la clase del profesor Peralta. Vamos, vamos. Muy bien, suena la campana. Tilín, tilín, tilín. Profesor, tarea para la casa, porque somos alumnas y alumnos que queremos seguir profundizando en los conocimientos. En el campo, en la montaña, Ahora que hay tanto tiempo en vacaciones. todos leyendo. ¿Qué nos recomienda para profundizar A ver, en las cárceles? bueno, yo diría que es un tema que el último tiempo ha sido trabajado bastante Ya. de las instituciones penitenciarias. Y en el caso chileno hay autores, historiadores, actuales, contemporáneos, Ah, ¿no? mira. jóvenes, que se han dedicado a este tema y que han hecho Jóvenes trabajos como súper uno. interesantes. Más o menos. Jóvenes y alocados, como diría Evelyn Matei. Claro, unos mal entretenidos. Unos mal entretenidos. Y Unos estragados. Unos jóvenes soberbios, como nosotros. The Young Lions. Y bueno, está Marco Fernández Lavé,
Ya. ¿no? Que tiene un libro justamente sobre lo que conversábamos recién de la institución penitenciaria y el uso de la fotografía Ahí lo estamos viendo el libro, para profesor. construir como un imaginario criminal, ¿no? Ese, muy bueno, y tiene muchas fotos de estas galerías, digamos, antropométricas. Que bueno, 1870 a 1920. Exacto, que es el periodo que estamos viendo. Entonces, Buena. ahí uno puede ver en las fotografías cómo operaba este sistema de control y uno ve los rostros de los presos. ¿Verdad que hubo uno que se denominó el más feo? El hombre más feo de Chile. El más feo de Claro, Chile. es que ahí hay algo que es bien terrible, que resulta que estos criterios que determinan el rostro del criminal, ¿no? El rostro lombrosiano o patibulario, Ya. es una descripción claramente racista y clasista. Claro. Porque el criminal, generalmente, según estos criterios, es moreno, ¿no? Ya. De cabello crespo. Ahí, él. Este era el hombre más feo de Chile. Él aparece en la revista Sucesos, que es una revista gráfica de la época, qué increíble. cuando visita el gabinete antropométrico de la Policía de Seguridad Ya. chilena, recién inaugurado, y justo han atrapado a esta persona que vivía en la zona del río Maipo, Ya. tirado al monte, una persona que vivía en condiciones muy terribles, Perfecto. en el campo, Clasismo. y se lo llevan preso y le hacen una entrevista y él dice, a mí me tomaron preso por feo. Impresionante. Y lo pone el hombre más feo de Chile. No ha cambiado mucho la justicia para uno y la justicia para otro. Así Racismo que y clasismo seguimos. para determinar Aquí hay un quién es origen criminal. para ir Sí. reflexionando. Rápidamente, un libro más, profesor. Ah, El bueno, título nomás. tenemos el presidio Juan Fernández de Benjamín Vicuña Maquena. Perfecto. Ahí lo estamos viendo la imagen, profesor, el presidio del señor Benjamín Vicuña Maquena. Ajá. ¿Lo conoció? ¿Alcanzó a estar allí también, no? Él escribió un libro muy bueno en 2 tomos sobre la historia del archipiélago Juan Fernández mire qué y bueno. habla de eso. Y Perfecto. también yo diría a Marco Antonio León, historiador joven, que ha Perfecto. escrito una obra muy, muy contundente sobre la historia de la institución penitenciaria en Chile, en varios tomos. Muy bien. Excelente Marco trabajo. Antonio León, ahí estamos viendo también la imagen, Sí. profesor. Nos vamos con esa imagen también. Profesor, muchas gracias por su clase. Suena la campana. Nos vemos en la próxima, profesor. Nos vemos en la próxima. Interesantísimo. Ya. Gracias también por ser parte de esta comunidad del pensamiento. La Escuelita de Santiago está disponible desde este Living Ciudadano. Nos vemos en la próxima. Que esté bien. Chao.